Hola, queridos amigos y amigas en el Señor. Eh, Vamos a comenzar el taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el último video vimos cómo el reino del norte, el reino de Israel, fue llevado a Siria y no volvieron nunca más. Y esos territorios quedaron desocupados. Hoy día vamos a ver cómo se ha comportado el reino del sur. El reino del sur se llama Judá, ¿ya? Este reino tiene por capital Jerusalén y sus reyes se van a comportar muy mal, ¿ya? Igual que los reyes del norte. Voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Igual que los reyes del norte, estos reyes se fueron contra la alianza, no respetaron la alianza de Yahvé y rindieron culto a otros dioses, ¿ya? Incluso en el mismo templo de Jerusalén habían colocado dioses, ¿ya? Imágenes. Y va a suceder entonces que todos los reyes que continuaron hicieron el mal frente a Yahvé. Ahora hay algunas excepciones, como Ezequías, y el más importante es Josías. Josías es uno de los reyes más importantes porque hizo una reforma religiosa, ¿ya? Esta reforma religiosa nos aparece en el libro segundo de Reyes, capítulo 22. Busquen ustedes el texto y continúen, ¿ya? Aquí en el capítulo 22 dice lo siguiente. O sea, lo primero es que Josías reinó entre el 640 y el 609 a.C., ¿ya? Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá y era hija de Adaías de Boscat. Hizo lo que agrada a Yahvé, pues siguió en todos los pasos de su antepasado David, sin desviarse lo más mínimo. Palabra de Dios. Bueno, él destruyó todos los santuarios que habían en Israel, incluso los del norte que habían quedado
desocupaba ese territorio. También destruyó los del norte, ya ustedes pueden leer eso en todo en estos capítulos, ya. Pero lo más importante es que encontraron un rollo escrito, ¿ya? Y el rey entonces ordenó leer este rollo, ¿ya? Voy a leer en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, ¿ya? Dice así: el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y Jerusalén se reunieran en asamblea ante él. Josías subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, y guardar sus mandamientos, sus testimonios. Voy a leer el versículo 3 de nuevo. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, con todo el corazón y todo el alma, y cumplir los términos de esta alianza, tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. Y entonces ahí se hizo la reforma, y ustedes pueden leer todo cómo se hizo la reforma en el capítulo 23. Y en el mismo capítulo 23, versículo 21, tenemos que el rey ordenó celebrar la Pascua nuevamente, porque se había dejado de celebrar. El rey dio orden a todo el pueblo: celebrar la Pascua en honor a Yahvé, nuestro Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en tiempo de los jueces que habían gobernado Israel, ni en el período de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor a Yahvé en Jerusalén. Entonces, como podemos ver, el pueblo de Israel, el pueblo tanto del reino del norte, que fue deportado a Siria, como el pueblo del sur del reino de Judá, estaban totalmente apartados de la alianza. No cumplían ni siquiera las fiestas religiosas, ¿ya? Entonces, Josías va a hacer este cambio importantísimo, ¿ya? ¿Por qué esto es curioso, ya? Porque nosotros siempre estamos, igual que el pueblo de Israel, cumpliendo y dejando cumplir, cumpliendo y dejando cumplir, ¿ya? Esto, los mandatos del Señor, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar con los sucesores de Josías, que nuevamente abandonaron la alianza? Y entonces va a suceder, vamos a tener que después de Josías va a venir el reinado de Joacás. Pero
el faraón de Egipto lo hizo tomar prisionero. Tenemos que entender que hay dos grandes imperios que circundan la tierra de Israel. Uno es Egipto y otro es Babilonia, la antigua Mesopotamia, ¿ya? Entonces, estos dos grandes imperios van a estar conquistándolos y tomándolos prisioneros y cobrándoles impuestos durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el rey de Egipto, el faraón, va a cambiarle el nombre a Joacás por Joaquín, ¿ya? ¿Y qué hizo Joaquín? Le entregó todo lo que tenía en el templo, todas las riquezas se las entregó a el faraón, ¿ya? Y este Joaquín entonces reinó entre el año 609 y el 598. Aquí en el último pasaje del último versículo del capítulo 23, que sería el versículo 35, dice lo siguiente. Joaquín entregó al faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer un gravamen sobre el país para pagar el dinero exigido por el faraón. Requirió al pueblo del país, a cada uno según sus bienes, la plata y el oro que había de entregar al faraón Neco. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebida y era hija de Pedayas de Rumá. Hizo lo que Yahvé detesta exactamente como hicieron sus antepasados. O sea, tampoco Josías se cumplió la alianza, ¿ya? Y aquí ya entramos con Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿ya? En sus días, capítulo 24, libro segundo de Reyes, capítulo 24. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña y Joaquín pasó a ser vasallo suyo por 3 años, aunque luego cambió y se rebeló contra él. Yahvé lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y amonitas, las envió contra Judá para aniquilarla, conforme al oráculo de Yahvé pronunciado por boca de sus siervos los profetas. Esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé, que la echó de su presencia por los pecados cometidos por Manasés y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente y Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo cuanto hizo, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Joaquín reposó con sus antepasados y le sucedió en el trono su hijo Jeconías. El rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de su tierra, pues el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo cuanto pertenecía al rey de Egipto. Jeconías estamos ya en el año 598. Jeconías tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá y era hija del Natán de Jerusalén. Hizo lo que Yahvé detesta, igual que había hecho su padre. Si ustedes se fijan, yo ya he leído varios ascensos al trono y
nombran a la madre. Esto es muy importante de entenderlo porque después nosotros vamos a entender muchas cosas, ¿ya? Lo que pasa es que la reina siempre era la madre del rey, no la esposa del rey, porque el rey tenía muchas esposas y tenía concubinas también. Entonces, la reina siempre fue la madre. Y cuando nosotros miramos a Jesús, ¿quién es la reina? La Virgen, ¿no es cierto? Ya. Y entonces vamos a leer la primera deportación. Hay varias deportaciones, ¿ya? Vamos a leer una parte de la primera deportación, ¿ya? Está en el capítulo 24:10. En aquel tiempo Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus oficiales la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos. El rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año octavo de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio real, y deshizo toda la decoración de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario de Yahvé, como Yahvé había advertido. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y guerreros, 10.000 deportados, y todos los herreros y cerrajeros. No quedó más que la gente más pobre del país. Deportó a Babilonia a Jeconías y llevó al destierro de Jerusalén a Babilonia, a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. El rey de Babilonia llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes en número de 7.000, entre ellos los herreros y cerrajeros que sumaban 1.000.000, así como a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Jeconías a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital y era hija de Jeremías de Libná. Hizo lo que Yahvé detesta exactamente como había hecho Jeconías. Esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta el punto de echarlas de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia, y esto entonces va a causar la deportación total, ¿ya? Esto es lo que ya empieza a llamarse el destierro, que es el tema que comenzamos hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el capítulo 25 tenemos el año 9 de su reinado, el mes 10, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Abrieron entonces un boquete en la muralla de la ciudad, y a pesar de que los caldeos rodeaban Jerusalén completamente, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta que hay entre los dos muros, cerca del parque del rey, y tomó el camino que conduce a Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron abandonándole. Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia y lo sometieron a juicio.
Después ya viene cómo fue su captura, el saqueo de Jerusalén y la segunda deportación, ¿ya? Entonces, dice así, en el versículo 8, en el mes quinto, el 7 del mes, era aquel año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Prendió también fuego a las casas de los altos personajes. Todas las tropas caldeas que acompañaban al jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzardán, jefe de la guardia, deportó al resto de la población que quedaba en la ciudad y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia. El jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del país para cultivar las viñas y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo Yahvé, las basas y el mar de bronce que estaba en el templo Yahvé, y el bronce se lo llevaron a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, tanto los de oro como los de plata, y también las dos columnas, el mar, que era único, y las basas de Salomón había fabricado para el templo Yahvé. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Se los llevan todos, a Jerusalén. O sea, a Babilonia, perdón. Y aquí es cuando comienza el destierro. ¿Ya? Nosotros, para estudiar el destierro, no tenemos, como en otras oportunidades, libros enteros que nos cuenten, por ejemplo, el Éxodo que nos contó la salida de Egipto, ¿no es cierto? Pero acá, en el destierro, vamos a tener que ir tomando salmos, vamos a tener que ir tomando profetas para ir descubriendo qué pasó en este destierro, ¿ya? Entonces, vamos a empezar leyendo un salmo, ¿ya? Aquí lo estoy buscando, ¿ya? Vamos a leer el Salmo 137. Este salmo describe perfectamente lo que les pasó a los judíos en Babilonia. Ahora, aquí sí que estamos empleando bien el nombre judío. ¿Por qué? Porque toda esta gente pertenecía al territorio de Judá. Por eso se llaman judíos, ¿ya? Dice así el Salmo. A orilla de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un cantar de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en una tierra extraña? Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se me seque mi diestra. Palabra de Dios. Bueno, aquí ya empezamos a ver qué es lo que le pasó a esta gente en Babilonia, ¿ya? Pero antes de seguir con otros textos, vamos a analizar un poco cuál es la situación en la que quedaron ellos, ¿ya? Primero, perdieron todo. Cuando decimos perdieron todo, es que perdieron todo.
primero que todo la tierra. Fueron deportados y no pudieron volver a su patria. El rey, que era una garantía de unidad y representante ante Dios. El templo, lugar de la presencia divina. Incluso perdieron a Dios, según la creencia de ellos, ¿ya? Cada país se creía que era protegido por su Dios nacional, en este caso, Yahvé. El Dios daba fuerza a sus ejércitos y en el caso del Dios de Israel había sido vencido por el Dios de Babilonia que se llamaba Marduk. ¿Ya? Esto es algo muy deprimente para una persona, perder todo. Yo me imagino que si alguno de ustedes ha pasado por una situación semejante, es muy terrible, ¿ya? Entonces, frente a esta situación, nosotros nos tenemos que poner en un contexto emocional de angustia, porque el destierro significó para los judíos mucha angustia. Pero lo que va a pasar en Babilonia es algo inesperado, realmente inesperado. En lugar de ser la ruina de la fe de Israel, va a ser un tiempo de exaltación de la fe. Esto es maravilloso. Los sacerdotes, cuando fueron llevados a Babilonia, pudieron también llevar las escrituras. Y allá ellos no tenían la situación de esclavos con cadenas, porque a Babilonia lo que le interesaba era la cultura, los sabios, los maestros, los artesanos, los joyeros, ¿ya? Gente culta, ¿ya? Entonces ellos podían circular libremente en Babilonia, trabajando eso sí para el rey. Y los sacerdotes aprovecharon entonces estas instancias para reunir a las personas y empezar a releer la escritura y cuestionarse cuál fue la razón de que sucediera este destierro, ¿ya? Y va a surgir una nueva manera de vivir la fe, ¿ya? Vamos a tener algunos profetas, ¿ya? Vamos a ir leyendo ahora algunos profetas. Pero antes de eso, ellos van a suplir el templo. Ya no tenían templo para hacer sacrificios. ¿Qué van a hacer entonces? Van a inventar nuevas formas de prácticas religiosas, ¿ya? Y va a surgir el sábado como lo más importante, la fiesta más importante. Había que santificar el tiempo y van también a empezar a hacer nuevamente la circuncisión que la habían dejado muy de lado, ¿ya?
Y la circuncisión entonces va a hacer que se marque la pertenencia a un pueblo, porque es una circuncisión de carácter religioso, ¿ya? Y así entonces en estas asambleas de los días sábados va a surgir el nombre sinagoga, ¿ya? Son las primeras sinagogas que van a empezar a surgir en Babilonia. Y esto se va a empezar a replicar en varios otros lugares, ¿no es cierto? Sinagoga significa asamblea. ¿Y saben ustedes cómo se dice asamblea en griego? Eclesia. Y de la palabra eclesia surge en latín iglesia. ¿Ya? Así que en estas asambleas se rezaba y meditaba la palabra de Dios, y ahí empiezan entonces a hacer lo que se llama la relectura de su historia. Vamos entonces ahora a ver los profetas, ¿ya? Primero vamos a tomar al profeta Ezequiel en el capítulo 37, 1-14. Está Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es uno de los profetas mayores, ¿ya? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Ezequiel capítulo 37. Lo tienen, capítulo 37, del 1 al 14. Vamos a leer. Yahvé puso su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí: Señor Yahvé, tú lo sabrás. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos: Voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Os cubriré de nervios, haré crecer carne en vosotros, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían de nervios, que la carne brotaba y que la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: Esto dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército enorme, inmenso.
Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza y dile: esto dice el Señor Yahvé: voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo Yahvé lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Aquí tenemos entonces un retrato del pueblo de Israel y lo que el profeta les dice estando allá, ¿ya? En Babilonia, ¿ya? ¿Qué decía el pueblo cuando estaba allá? Ellos andan diciendo en el versículo 11. En el versículo 11 tenemos lo que el pueblo decía, ¿ya? Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado así? También, que parecemos secos. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Dice: voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Dios les promete que los va a restablecer en Israel, ¿ya? Pero entonces, ¿qué significa este destierro? ¿Cuál es el significado más profundo del destierro? Es una purificación, ¿ya? Y nosotros, nuestras penas que hemos pasado en la vida, muchas veces también son purificaciones, porque nos hemos apartado de Dios, ¿ya? ¿Cómo se hace una relectura? ¿Ya? Una relectura, es muy importante que nosotros aprendamos a hacer una relectura y a escribir nuestra historia de salvación, ¿ya? ¿Cómo se hace una historia de salvación? Tengo que escribirla primero que todo. Hay que escribirla. Yo les propongo que ustedes la escriban, ¿ya? Y entonces van a dividir su vida en distintas etapas y van a revisar cada etapa de esa vida con Dios, en oración. Entonces, mi infancia. Señor, ven a mirar mi infancia conmigo. Y tú vas a ir viendo ahí tu infancia, recordando las cosas que tú recuerdas de tu infancia, y a lo mejor el Señor te va a hacer recordar otras. Después tu adolescencia, cómo te pusiste rebelde a lo mejor, ¿ya? Y cómo te apartaste de Dios. Y cómo tomaste malas decisiones, ¿ya? Que te hicieron más rebelde aún. Y así, después viene tu juventud. Y a lo mejor en tu juventud te casaste
elegiste bien tu pareja o lo elegiste mal, o te sucedieron cosas, ¿no es cierto? Cada uno tiene que ir escribiendo, pero de la mano de Dios, ir viendo cómo Dios estuvo presente en cada una de estas etapas. ¿Ya? Vamos a continuar en el próximo capítulo del taller. Vamos a continuar con la historia de salvación, porque eso es algo largo de hacer, pero es muy importante de hacer para poder ver nuestra vida como realmente es y no con una mirada de niño, porque a veces nos quedamos fijados en la niñez o en la adolescencia o en la juventud y no pasamos a la etapa adulta en nuestra relación con Dios porque miramos como niños las situaciones. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a hacernos cargo de las decisiones que tomamos. ¿Ya? Vamos a hacer la lección de este trozo, los huesos secos, ¿ya? También quiero explicarle un poco. La primera parte era que el profeta veía los huesos secos. Y Dios le dice, le voy a poner nervio y le voy a poner carne. ¿Y por qué dice Dios esto? ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel que estaba desterrado. Y tú cuando has estado desterrado en el sentido figurativo, ¿no es cierto? O sea, que has tenido una gran tragedia en tu vida que te ha servido de purificación. Si es que te sirvió de purificación, porque a lo mejor todavía estás enojado con Dios por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, cuando está enojado porque la vida no le funciona, se mete en una tumba o en una cueva. ¿Ya? Y podríamos nosotros hacer aquí tomar una concordancia con Lázaro, ¿no es cierto? Lázaro está en San Juan, me parece que es 10 o 11, la resurrección de Lázaro, en el 11. Ustedes dejan marcado en Ezequiel 37, con un santito igual que antes, ¿no es cierto? ¿Ve? Aquí yo tengo el mío. ¿Dónde quedó mi santito? Ah, está aquí. Aquí tengo mi santito, ¿ve? Yo voy a dejar marcado que Ezequiel 37 y me voy a ir a San Juan 11. Jesús amaba a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero si uno anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Tras decir esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, ¿ya se curará? Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén a unos 15 estadios
y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, se fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, le siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos al ciego, ¿no podía también haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal afuera. El muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadle andar. Palabra de Dios. Este texto entonces nos muestra cómo se va a desarrollar estos huesos secos en el tiempo de Jesús, ¿ya? Lázaro muere y Jesús va a verlo. ¿Y dónde estaba Lázaro? Estaba en una tumba. ¿Dónde dice Yahvé que está el pueblo? En el versículo 12 del capítulo 37 de Ezequiel, dice, capítulo 37, donde habíamos quedado, ¿no es cierto? Versículo 12. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Yahvé: voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y entonces volvemos a Lázaro. En el versículo 11 de San Juan, capítulo 11, versículo 38, San Juan. Volvemos, vamos a estar entre
Ezequiel 37 y San Juan 11, ¿ya? Entonces, capítulo 11, versículo 38. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el cuarto día. ¿Qué significa esto? Que al cuarto día ya hay mal olor, el mal olor del muerto. Pero ¿qué habían pensado los apóstoles, ya? En el mismo capítulo 11 de San Juan, versículo 11, el Señor dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿ya se curará? Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Bueno, hay dos maneras de estar muerto. Una, haber muerto el cuerpo, y otra, estar como muerto, que es vivir dormido, como si no existiera la vida para servir al Señor. ¿Ya? Entonces, Jesús viene a levantarnos, a llamarnos de nuestras tumbas, porque nuestras tumbas nosotros estamos en lugares que hieden. Entonces Jesús nos llama por nuestro nombre, en vez de decir Lázaro, sal, nos llama por nuestro nombre. Andrea, sal de tu tumba, ven. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces? Darme cuenta de que he sido muy egocéntrica o egocéntrico en el caso tuyo, ¿ya? Y que he estado mirándome a mí misma y no he podido salir en ayuda de los otros, a evangelizar, a contar que yo conozco al Señor, ¿ya? Pero el Señor viene hoy día que estamos viendo este trozo de Lázaro y de los huesos secos, viene a sacarnos de nuestras tumbas, ¿ya? ¿De cuáles tumbas? De las tumbas de nuestro sueño, porque nosotros nos hemos dejado adormilar en los laureles, como decimos, ¿no es cierto? Se dice, se quedó dormido en sus laureles. Claro, porque cuando a uno le va bien, uno se acuesta y deja que los demás pasen. Pero tenemos que emprender el rumbo, tenemos que emprender la marcha para ser soldados de Cristo, a defender nuestra fe, a salir a anunciar al Señor. Nuestros tiempos están muy malos. Tenemos que preocuparnos. Y si no se puede de una manera explícita, sí podemos empezar a rezar por los demás, en vez de juzgarlo. El Evangelio de hoy día es 1 de marzo, el Evangelio de hoy día es no juzguéis. Nosotros nos pasamos la vida juzgando, en vez de llevar la palabra de Dios y ser misericordiosos con nuestros prójimos, orar por ellos y pedir y ofrecer oportunidades para el reencuentro con Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, empezar a rezar, ofrecerle a un amigo o a una amiga que venga a rezar a mi casa, formar un grupo en que se lea el Evangelio, en que se comente la palabra de Dios o que se rece el rosario. Hay muchas maneras. Miren, en este tiempo lo que más necesitamos es formar comunidades. Anda a tu parroquia aunque estemos en pandemia. Ingresa a alguna pastoral o si no, reúnete en familia con los que quieran, aunque sean dos. El Señor dice, cuando hay dos o más, yo estoy presente. ¿Ya? Cuando hay dos o más reuniones en nombre del Señor, el Señor está presente.
Y eso se va a ir multiplicando, ¿ya? No dejes de ir a misa. No ver la misa por la pantalla. Anda presencialmente. Busca cupo y anda a comulgar y comulga recibiendo la hostia en la boca, no en la mano. Porque la doctrina de la iglesia dice que hay que recibirla en la boca. Ah, que me voy a contagiar. Entonces, no estás de parte del Señor, pues. ¿Cómo el Señor te va a contagiar en la hostia? Así que empecemos ya a salir de nuestras tumbas, de nuestros destierros. A lo mejor la pandemia fue algo terrible en nuestra vida, que nos dejó una huella. Tenemos que salir de nuestra tumba, nuestra cueva en que nos escondimos para poder salir adelante. El Señor hoy día me llama a salir. Y a lo mejor yo tengo que sacarle la rueda de la tumba a algún pariente o a algún amigo. ¿Ya? Vamos a hacer entonces ahora la oración. Señor, te quiero dar gracias porque tú siempre estás presente en mis tribulaciones, en mis momentos de desesperanza, porque tú no me dejas sola y porque tú quieres renovar mi vida. Y tú me llamas por mi nombre, Andrea, sal de tu tumba. Yo he tenido tumbas grandes y tumbas chicas, Señor, pero tú me haces salir de todas mis tumbas, de todas las que encuentro, porque muchas veces las ando buscando. Pero, Señor, te quiero dar gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Sin ti, mi vida no vale nada, Señor. Gracias, Señor. Ustedes han hecho su propia oración, pueden escribirla también. Y ahora vamos a hacer la contemplación. Voy a leer la segunda parte de los huesos secos porque la primera, es muy largo, ¿ya? Me dijo, hijo de hombre, acuérdense que la contemplación ponemos una parte con nuestra imaginación y otra parte la pone la gracia del Señor. Es un regalo. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a ponernos muy tranquilos y yo voy a releer, ¿ya? Un trozo. ¿Ya? Dejaron sus Biblias, sus cuadernos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Yahvé, tú lo sabrás. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos. Voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Os cubriré de nervios, haré crecer carne en vosotros, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como me había ordenado y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían de nervios, que la carne brotaba y que la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, esto dice el Señor Yahvé,
ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército enorme, inmenso. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartir con ustedes mi contemplación, ¿ya? Yo vi muchos huesos, muchos huesos, y luego vi las noticias en la televisión, en pandemia, y vi que la gente estaba toda tan desesperanzada y tan mal, y mucha gente no tenía trabajo ni comida. Y escuché la voz del Señor que decía, abriré vuestras tumbas y les infundiré mi espíritu. Amén. Gracias, Señor. Ustedes también anoten su contemplación. ¿Ya? Bueno, con esto ya terminamos entonces por hoy día. La próxima clase tendremos más profetas y continuaremos con el destierro y con nuestra historia de salvación. Nos despedimos y le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.